Hola a todos, ¿cómo están? Si están viendo esto, quiero hacerles una invitación muy especial a COP, Compañía de Profetas. Tenemos enseñanzas con el profeta Tommy traducidas a español, tenemos clases en vivo todos los lunes, tenemos entrenamiento, práctica que hacemos entre todos. Somos una comunidad, ya vamos a llegar a 300 personas que estamos disfrutando de este mover de Dios, el fuego del Señor, entrenamiento profético, clases profundas, realmente enseñanzas que nos están bendiciendo y que están transformando vidas. Tenemos testimonios. Quiero invitarlos. El costo es muy bajito, es muy asequible para todos y aún así tenemos descuentos para mayo y junio porque queremos que esta comunidad se siga expandiendo. Las personas están invitando a sus familiares, sus amigos, así que quiero que vean este video porque sé que lo van a disfrutar. Dios los bendiga. Más información ahí debajo en el link. Dios los bendiga. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a esta clase que es la dimensión del Dios proveedor, Jehová Jireh. Y quiero hablar de algo que Dios me estaba revelando, que son las 6 leyes de las finanzas en el reino, y son ciertas cosas que si nosotros cumplimos, hacemos nuestra parte, si colaboradores con Cristo, entonces vamos a poder activar esta dimensión de Dios en nosotros. Entonces quiero darles la bienvenida a todos los que están viendo la grabación también. Espero que disfruten también esta enseñanza, se queden, tomen muchas notas, oren y que el Espíritu Santo sea el que confirme y dé testimonio de toda esta revelación. Entonces, bueno, bienvenidos. Primeramente vamos a Génesis 22 y quiero hablar de las dimensiones de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos los nombres de Dios, vemos que Dios tiene diferentes lados de Él que fueron revelados a ciertas personas. Entonces vemos, por ejemplo, Jehová Roe, que es el Dios que me ve, y fue revelado a Agar cuando ella estaba sola en el desierto, ¿cierto? Y también están diferentes, digamos, el Dios Todopoderoso, sí, está Yahweh, está Jehová Sabaoth, está el Señor de los ejércitos y todos estos. Y hoy vamos a hablar de una dimensión que le fue revelada a Abraham, ¿sí? Que además es una dimensión que se canta mucho, se habla mucho. Yo creo que si alguien se sabe el nombre de Dios es Jehová Jireh, porque es algo que nos toca a todos. Y las finanzas es algo que nadie está exento, es algo que todos los días lo vivimos, es algo que al entrar en este mundo ya somos parte de la transacción y el intercambio de bienes, de servicios y de dinero, ¿sí? Y eso no nos hace menos espirituales, pero Dios, que es el que creó todas las cosas, tiene unas leyes y unos principios de las cuales muchas veces los impíos se benefician de esas y nosotros como hijos de Dios no entendemos, porque a veces somos muy espirituales o nos ha faltado cierto tipo de entendimiento o conocimiento para entrar en la dimensión completa de quién es Jehová Jireh para nosotros, y Abraham lo pudo entrar. Entonces, si quieren, vamos a Génesis 22 y creo que vamos a hablar. Dios me hablaba de 6 leyes que si digamos uno cumple, o por lo menos uno entiende y vive, va a poder activar esta dimensión. Entonces, bueno, obviamente el contexto acá, Dios le dice a Abraham, le dice, toma tú ahora tu hijo, estoy en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, versículo 3. Entonces ya íbamos a entrar a la primera ley, pero ya se las voy a decir. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El otro día que yo prediqué sobre este versículo o este capítulo, yo decía que Abraham se levantó muy de mañana para no tener que contarle a Sara y para que Sara no le fuera a convencer que era mala idea llevarse al hijo, pero no, es chiste, es chiste, la verdad. La primera ley, y aquí se ve de una vez, es la ley de la obediencia. La primera forma para tú activar el Dios proveedor, ¿sí? El Dios que va a proveer por encima de tu capacidad, el Dios que te va a dar para que nunca te falte, el Dios que va a activar todas las riquezas en tu vida, que fue lo que vivió Abraham. Abraham dice que fue muy rico, un hombre muy rico, sí. Él, digamos, lo primero que él hizo, la ley de la obediencia. La ley de la obediencia. Vamos a... Ok. Dentro de la ley de la obediencia, yo diría, hay ciertas cosas que Dios nos dijo en cuanto a las finanzas, que
solo Dios nos pide que las obedezcamos. Y claramente lo primero, y ya me voy a empezar a meter en temas controversiales para algunos, que son muy claros para Dios, es obviamente el diezmo y la ofrenda, ¿sí? Entonces la ley de la obediencia es primeramente obedecer lo que Dios me dijo. Entonces, si vamos a Malaquías 3:10, que yo creo que se predica como todos los domingos cuando la gente va a pedir la ofrenda, no sé por qué, porque primero además se habla más del diezmo, pero en general. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si ven algo muy interesante es que aquí en Malaquías 3:10 está hablando de los diezmos y está hablando de otra dimensión de Dios, no de Jehová Jireh. Está hablando de Jehová de los ejércitos, sí que es Jehová Sabaoth. Entonces, ¿por qué lo habla así? Quiero darles un concepto que Dios me enseñó hace unos años y que yo creo que les va a ayudar muchísimo en sus finanzas personales. Dios me enseñó lo siguiente, Dios me dijo, el diezmo realmente no es tanto para bendición, sino primeramente para protección. Por eso la dimensión de Dios que es mencionada en este versículo es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Él es el que reprende el devorador. Entonces, claro que Él derrama bendición hasta que sobreabunde. Es una de las formas en las que tú activas lo que está en el cielo ya prometido para ti. Tú pones una semilla, es decir, un diezmo o una ofrenda, ¿sí? Ya vamos a ver esa ley que es la ley de plantar. Y entonces eso activa lo que está en el cielo y se vuelve en el cielo como en la tierra, ¿sí? Pero entonces, digamos, en vez de uno tener maldición, uno tiene bendición. Eso es lo que habla en el versículo 9. Pero en el versículo 11 dice, reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta primera ley? Dios claramente dice, yo quiero bendecir y no maldecir a mi pueblo, ¿sí? Y yo quiero reprender al devorador, porque hay un devorador que quiere ir por tu fruto, que quiere quitarte tu dinero, tus cosas, ¿sí? Tus posesiones. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios dice? Él pone una ley y en esa obediencia dice, diezmen, denme el 10% para que yo les bendiga el 90%, ¿sí? Entonces es muy sencillo y ya podríamos entrar aquí en preguntas y si quieren preguntar muy rápido el diezmo, eh, para que, digamos, yo le resuelva ciertas cosas, pero, digamos, el diezmo no se vuelve un acto de generosidad, eso lo pueden anotar, el diezmo es un acto de obediencia, por eso estamos hablando de la ley de obediencia. Entonces, yo lo he visto personalmente en la vida de mis papás, cuando mi mamá tuvo su revelación, tenía 16, 17 años, se convirtió a Dios, tuvo la revelación del Espíritu Santo y del diezmo, y empezó a diezmar y diezmaba 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, era lo que diezmaba porque era lo que ingresaba. Pero sin embargo fue fiel y cuando uno es fiel en lo poco y es obediente, entonces Dios ¿qué hace? Dios hace dos cosas, abre las ventanas de los cielos para que haya bendición, ¿sí? Y también reprende al devorador. Entonces, cuando eso pasa, realmente el diezmo lo que hace es que pone un piso debajo tuyo donde tú no vas a bajar de ese nivel. ¿Sí? Porque Dios reprende el devorador. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que hay personas que Dios les da bendición y después el dinero se les desaparece. ¿Sí? Una persona que ingresa mucho, pero de alguna forma no lo está viendo correctamente y a veces puede ser falta de manejo, que ya lo vamos a hablar, ¿sí? Pero muchas veces también puede ser el diezmo. Entonces yo siempre cuento este testimonio de mi prima, que tuvo un sueño una vez donde ella no estaba diezmando, tenía una empresa y ella tuvo un sueño donde ella trataba de pasar un arroyo de agua delgadito, no era difícil pasarlo y sin embargo al estirar la pierna se le caía la billetera del bolsillo y el río se le empezaba a llevar la billetera. Y ella en el sueño decía, ay, es los diezmos, es los diezmos, es los diezmos. Entonces cuando ella se levantó le dijo al esposo, hey, tenemos que diezmar porque si no se nos va el dinero. Y cuento, digamos, mi testimonio personal, que con mis hermanos cuando estábamos pasando todo un tema financiero y empezamos a diezmar juiciosos y a ofrendar y a hacerlo en fe, y ya les puedo contar todo el testimonio completo, lo que pasó es que tuve un sueño donde veía un perro Doberman gigante que venía a tratar de morderme, que obviamente es un símbolo del devorador, y 3 veces yo lo esquivaba y ya la tercera vez ya no, y después cuando nos pasó en vida real fue que 3 veces tuvimos como que confiar en Dios porque sentíamos que se nos iba a acabar el dinero y ya después de eso como que salimos y respiramos, ¿sí? Pero entendimos que era el devorador el que quería
realmente era como oprimirnos en las finanzas, donde uno dice ya no voy a creer en Dios, o ya no voy a diezmar, o ya no voy a ofrendar, en ese momento donde uno está como en esa pelea y esa batalla de fe, ¿sí? En esa batalla de fe, porque es cuando el enemigo quiere oprimir. Pero entonces el diezmo siempre va a ser protección a tus finanzas y a tus posesiones, siempre. Entonces, eso es como cuando Dios dice, hey, hay un devorador que les quiere quitar, pero yo ya les di la solución. Diezmen, es decir, consagren su dinero a mí. Entonces, ¿qué pasa? En las civilizaciones antiguas, lo que pasaba era que siempre las personas ofrendaban o hacían sacrificios a sus dioses. Si ustedes ven la civilización azteca o la inca o los que sean, pueden ver que siempre llevaban sacrificios al templo, siempre iban delante de su Dios para que les bendijera la agricultura, para que saliera el sol, para que lloviera, para que tuvieran hijos, para esto, para lo otro, para ganar en batallas, para todo. Siempre se entendía que en el mundo espiritual hay transacciones, ¿sí? Entonces, obviamente, el sacrificio más alto es el sacrificio de Jesús. Pero nosotros entendemos que nosotros le entregamos sustancia a Dios, le entregamos algo tangible a Dios que es de nuestro diezmo para decir, Señor, mis finanzas yo entiendo que vienen de ti, yo confío en ti y a ti, digamos, soy el primero que te doy y esa es otra ley que ya vamos a ir. No sé si darles todas las leyes y después las expando mejor. Entonces, la primera ley es la ley de la obediencia, la segunda ley es la ley de la capacidad, la tercera ley es la ley de la prioridad o la ley de prioridad. La cuarta ley es la ley de plantar. La quinta es la ley de las personas. Y la sexta es la ley del poder. Entonces, primero ley de obediencia, segunda ley de capacidad, tercera ley de prioridad, cuarta ley de plantar, quinta ley de personas y sexta ley de poder. Y son, digamos, estas leyes, y ya se las voy a explicar todas, donde podemos entender un poco cómo funciona el mundo espiritual. Un mundo espiritual. Sí, claro, Dios no necesita, no, es que la Biblia incluso hay un versículo que dice, Dios dice, yo no necesito nada y si yo tuviera hambre no se lo pediría a ustedes. Eso dice Dios literal, dice en la Biblia. O sea, Dios es como que ni piensen que yo se lo estoy pidiendo a ustedes. Jamie pregunta, ¿el diezmo protege el empleo? No, el diezmo protege, digamos, todo lo que tú estás viviendo. Entonces, sí hay veces que, digamos, hay personas donde echan a varios de su departamento y a la persona no lo toca porque obviamente hay un favor, hay un Goshen, una tierra de Goshen ahí que Dios protege. Pero así no fuera, el diezmo lo que hace es que Dios promete que no viene, Él reprende el devorador y hay bendición. Entonces el diezmo lo que hace es que te pone en un nivel donde el mínimo, digamos, donde tú tienes, ya no vas a bajar de ahí. El diezmo no te permite, digamos, multiplicar o ir al siguiente nivel, y ya hablamos de eso, pero el diezmo, digamos, te pone ahí, esa es la primera ley de la obediencia, ¿sí? Entonces, realmente lo que va a determinar el piso, o sea, el mínimo financieramente donde tú vives va a ser tu diezmo, la fidelidad con la que tú manejas lo que Dios te da, ¿sí? Porque él dice, el que es fiel en lo poco, pues le daré mucho, pero tú pones como ese mínimo, ¿sí me están entendiendo todos? Y después el techo, digamos que hay gente que dice, ok, ¿y cómo sigo creciendo en mis finanzas o que Dios me bendiga más? Todo este tipo de cosas, eso va a ser un tema de ofrenda y un tema de fe. Y acá me están haciendo otra pregunta que puedo responder de una vez. Dice, ¿dónde se da el diezmo? ¿A cualquier iglesia o dónde? Gran pregunta y esto, digamos, es algo que se debate en ciertos lugares, pero para mí una cosa que es clara, dice en Malaquías 3:10, dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces esto es una buena revelación que incluso yo aprendí en mi casa, que es el diezmo no se da a fundaciones, por ejemplo. Hay gente que dice, bueno, voy a ayudar a unos niños, voy a ayudar a un comedor comunitario, cosas que mis papás, digamos, hacían, pero en lo que yo entiendo bíblicamente dice traer los diezmos al alfolí, ¿sí? Que haya alimento en la casa de Dios, o sea, el diezmo es para la casa de Dios, ¿sí? Y después la ofrenda como tal, la siembra, la generosidad, ¿sí? Por eso se le puede dar, por ejemplo, al pobre, por eso en Proverbios dice, y el que le presta al pobre le da a su hacedor, o el que le da al pobre le presta a su hacedor. Entonces, ese tipo de cosas. Y, digamos, yo sí creo es las personas que se están congregando y se están alimentando de un lugar, diezmen ahí, siempre. Si las personas no se están congregando, pero se están alimentando en algún lugar, recomendaría que el diezmen ahí, así sea en varios lugares.
Hay otra gente que tiene el gran debate que dice, ¿se puede diezmar en diferentes lugares? La regla general yo diría no. Si una es tu casa, tú estás plantado ahí, tú deberías diezmar ahí y bendecir, porque si tú estás plantado ahí, tú crees que ahí es donde Dios está bendiciendo y después puedes dar una ofrenda a diferentes ministerios, lo que sea, lo que Dios te ponga en el corazón, pero estás plantado en un lugar. Ahora, yo sí creo que hay personas que cuando ya llegan a cierto nivel de diezmo, que es una persona que diezma más que toda la iglesia junta. Yo sí creo, eso ya es una opinión personal, no es doctrina, no lo digo que es doctrina, ya es Santiago personal, una opinión personal. Yo digo que hay un cierto nivel donde yo ya diría, ok, bendice varias iglesias y diezma porque si no, diga, me parece que es demasiado y se genera ciertos conflictos de intereses y cómo se maneja la persona en la iglesia, me parece como un poquito más delicado ciertas cosas. Pero pues eh, esos ya son niveles donde es lo que yo digo, donde el diezmo ya represente, no sé, el 50% de los ingresos de la iglesia o el 100% o algo que una persona, mejor dicho, o sea, está Bill Gates diezmando en la iglesia en Bogotá. Entonces uno dice, no, probablemente lo más sabio es que reparta, digamos, y distribuya en la casa de Dios, porque la casa de Dios no es una iglesia, la casa de Dios es el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso sería lo que yo diría. Liliana dice, cada uno de cómo propuso en su corazón. No, eso es ofrenda, eso no es diezmo. Pero creo que estaba hablando de ofrenda, no sé si te entendí ahí. Los diezmos son para el mantenimiento del templo, sí, también, pero también para el alimento de los sacerdotes. Por eso dice que haya alimento en mi casa, porque no era que el templo necesitaba alimento, es los sacerdotes que necesitan alimento. ¿Es necesario orar siempre que diezmamos? Ah, es bueno, es una buena práctica. Es una buena práctica, pero pues lo haces delante de Dios. Eso es bueno hacerlo con reverencia, Señor. Gracias, es con agradecimiento. Gracias porque tengo 10 pesos para dar porque me diste 100. Gracias porque en tus manos tú multiplicas. Gracias porque honro que todo lo que yo tengo viene de ti. Eso es lo que yo hago. Em, ¿Solo se debe dar siempre a una iglesia o se puede dar a una persona que es líder de un ministerio internacional? Por eso yo digo, digamos, primero uno tiene que ser guiado por Dios, pero la regla general que yo diría, si tú estás plantado en una iglesia, si tú estás ahí, si tú sirves ahí, si ese es tu lugar, es tu casa, esos son tus pastores, esa es la gente que te pastorea, esa es la gente que está, o sea, que ellos están dedicando su vida a ministrarte, a buscar a Dios para ti. Si están estas personas, tienes que diezmar en esa iglesia. Y digamos, hay gente que también a veces dice, bueno, por ejemplo, voy a diezmar a la iglesia, pero voy a ofrendar al pastor específicamente. Sí, hay gente que, yo conozco mucha gente que también tiene más dinero y dice, por ejemplo, llama a tal pastor y le dice, pastor, quiero dar una ofrenda a la iglesia, una parte y una parte para usted personalmente. Y con eso uno libera un poco también los conflictos de intereses que un pastor reciba 10 pesos y diga, y ahora yo también quería comprarle algo a mi hijo, lo que sea, sino uno dice, no, o sea, si tengo esto es para el pastor personalmente, para usted, para su familia, ¿sí? Y esto es para la iglesia, para los gastos, para todo lo que se tiene que mantener, para el arriendo, para lo que sea. Pero el diezmo como tal es en una iglesia. Cuando Cristian pregunta, por ejemplo, ¿tú puedes diezmar en dos iglesias? Pues yo, por ejemplo, no conozco una persona que vaya a una iglesia un domingo y a otra otro, ¿sí? Si realmente uno está en un momento donde uno está recibiendo de dos lugares, debería mirar, digamos, el tema de cómo estás, digamos, recibiendo, ¿sí? Em, los pastores también deben diezmar, sí, yo también, yo creo en los pastores, que los pastores diezmen hacia arriba. Entonces, un pastor debería diezmar a su cobertura o a su padre o madre espiritual o a la iglesia denominación bajo la cual está. Yo creo que las iglesias deberían, digamos, diezmar y los pastores también, porque los pastores pues le entregan también a Dios, claramente. Y yo no creo en uno diezmarse a uno mismo. Decir, no, es que yo le diezmo al colegio de mis hijos si yo soy pastor. No, yo creo que el principio, digamos, es más como uno no tener ese dinero y consagrarlo a Dios y decir, Señor, o sea, esto es para ti, ¿sí? Uno no se come su propio diezmo en el tiempo que era que le entregaban animales a Dios en ofrenda. El diezmo para los empresarios es igual para un empleado. Me explico, si se está comenzando un proyecto y hay un punto de equilibrio o utilidad, pero sin ingresos brutos, el diezmo se toma del total de las ventas o de la utilidad. Gran pregunta de Lorena. Yo
casi siempre que lo he hecho, yo digo con Dios, Señor, si tú decías que porque me han robado, y uno dice que Señor, ¿cómo te hemos robado en los diezmos y en las ofrendas en Malaquías 3, que es durísimo? Yo, Santiago, esto no digo que lo diga la Biblia, porque la Biblia no te habla de ingreso bruto y neto. Yo, Santiago, yo siempre lo tomo del ingreso, no de la utilidad. Yo digo, me entraron 1 millón de pesos en la cuenta, 100.000 los pongo allá y ya después miro a ver cómo hago con los 900 que ahora sí que tenemos que pagar. Lo primero que yo hago es decir, me entró 500.000 pesos, tome los 50.000, señor, yo arreglo, o sea, yo nunca quiero deberle a Dios, no quiero quedar mal con Dios y antes yo sé que el mejor lugar es que ya mis finanzas están consagradas a Dios. Ya el enemigo se las tiene que ver con Dios, ¿sí? Porque ya le pertenecen a él. Entonces, les cuento, por ejemplo, una historia que cuando funcionaba antes, en el tiempo de los hebreos y los judíos, cuando ellos intercambiaban bienes, digamos, ponle que una persona lleva, no sé, 5 mangos y el otro le va a cambiar por no sé, 10 manzanas. Y entonces se iban a cambiar el tema. No sé si esas frutas se producían allá, pero entiéndanme la analogía. Se cambian así y lo primero que el judío hacía era que si recibía 10 manzanas, agarraba una de las 10 y la guardaba en una maletica y decía esto es para Jehová. Entonces, como eso no lo hacían los otros pueblos, también era una señal de consagración, de diferencia, que eran separados. La palabra santo es que uno es separado, apartado, ¿sí? Entonces, eso siempre era una señal que decían, ok, estos son el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, porque estos también consagran sus finanzas a Dios. A diferencia de los otros que decían, no, lo que yo voy a ir a sacrificar, no sé, un niño a Moloch. Y yo decía, ok, yo de ese pueblo no quiero ser. ¿Sí? Entonces, es también siempre una señal de consagración de a quién le pertenecen tus finanzas. ¿Hay alguna relación del diezmo en cuanto a lo que hizo Abraham con Melquisedec? Claro, el diezmo hay mucha gente que dice, esto no es una clase de diezmo, pero bueno, voy a entrar un poquito en el diezmo. El diezmo, digamos, hay gente que dice no es ahora porque eso era la ley y Jesús ya cumplió la ley, porque el diezmo, digamos, era de Moisés, pero no, el diezmo arrancó con Abraham y con Jacob y arrancó primero como una señal de agradecimiento. Abraham dijo, de los diezmos, de todos se los dio a Melquisedec, ¿sí? Y fue una señal de agradecimiento porque él dijo que ningún hombre diga que enriqueció a Abraham y no le dio al rey de Sodoma lo que el rey de Sodoma le pedía, sino le dio a Melquisedec. Y Melquisedec obviamente representa el sacerdocio de Jesús. Entonces le dio a Jesús, a Abraham, y por eso es una profecía, es un prototipo de lo que iba a pasar después. La ley tuvo que poner un velo, ¿sí? Tuvo que poner un sumo sacerdote, un intermediario, pero realmente Abraham nos muestra, digamos, lo que era desde el principio, es el sacerdote, ¿sí? O sea, Abraham, porque somos reyes y sacerdotes nosotros, también nos acercamos libremente al trono y también diezmamos nosotros a Dios. Que sí, hay un pastor, hay una iglesia de por medio, pero realmente tú nunca le estás dando a la iglesia o al pastor. Si le estás dando a Dios, en la iglesia el pastor no es el que va a reprender el devorador, ni el que va a abrir las ventanas de los cielos, ni la iglesia tampoco. Si tú estás esperando que tu pastor reprenda al devorador, ya el devorador está tranquilo. Dios es el que lo va a hacer. Entonces esa es la fe con la que tú estás diezmando, que tú crees en esta ley, es un principio, ¿sí? Y digamos, ya voy a hablar de la ofrenda un segundo. Si solo se puede diezmar y no ofrendar, solo diezmar, sí, si estás en un momento de tu vida donde solo puedes diezmar, sí, pero voy a hablar de la ofrenda un segundo. Eh, ¿Puedo diezmar por lo que no diezmaron antes, por mis antepasados? Ah, creo que digamos, dice que por fe somos, digamos, descendencia de Abraham y dice que él diezmó y diezmó aún los que estaban en su semilla, entonces por eso Aarón diezmó por lo que diezmó Abraham. Yo diría que empieza a ser bendición generacional, no te preocupes tanto por lo de antes, o sea, preséntalo delante de Dios y Señor, yo y mi generación, mi casa y yo te serviremos, ¿sí? Como dijo Josué, en cuanto a mi casa y yo, y lo pones ahí, la sangre de Cristo empieza una historia contigo y a partir de tu vida eres bendición. Yo diría en cuanto a lo siguiente, la ofrenda, y esto es algo que Dios me enseñó. La ofrenda se vuelve como mi techo muchas veces. Entonces la ofrenda es con cuánto Dios me puede confiar para yo ser bendición. Y esto va a tener que ver con todo lo que vamos a enseñar hoy, pero para mí la ofrenda se volvió digamos, ¿para qué Dios me bendice? ¿Cuál es el propósito? Dios para que me entrega 1 millón de pesos o 1 millón de dólares o 20 millones o 5 billones
o 10 trillones. Dios, ¿para qué le da a Salomón 3 trillones de dólares en su tiempo? ¿Para qué? ¿Por qué no le da simplemente menos o más? ¿O porque a él sí le dio y porque a Abraham sí y porque al otro no? Entonces, tenemos que entender, digamos, el por qué. Y no me quiero adelantar a las otras leyes, así que ya voy a contestar eso. Vamos a la ley de la capacidad, la segunda ley, la ley de la capacidad. Entonces, vamos a este versículo. Ya voy a volver a lo de la ofrenda, no se me va a olvidar. Vamos a Primera de Reyes 17:14. Pero es interesante la ley de la capacidad, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, te estoy pidiendo que me des un trabajo con más salario o que me den otro trabajo más o que mi empresa ya no tenga 3 empleados sino 10 o que ya no tenga 30 o me quede en mi empresa que son 30 empleados y nunca pude pasar de ahí o toda mi vida trabajé en un salario que nunca pude pasar de ganar 2 o 3 o lo que sea, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros decimos, por qué no puedo ir a lo siguiente? Y digamos cuando uno ve en la parábola de los talentos, sí dice que él le dio a cada uno de ellos de acuerdo a su capacidad, pero después la fidelidad de ellos es lo que también les dio la capacidad de recibir más. Entonces la ley de la capacidad es el siguiente versículo. Es el siguiente versículo. Primera de Reyes 17. No, no, este no es. Segunda de Reyes 4, perdón, Segunda de Reyes 4. Estaba pensando, era en la vida de Sarepta y es la vida con Eliseo. Entonces, vean lo interesante, ella dice, tengo deudas, si esta es el contexto con ella, ella le dice al profeta, le dice, tengo deudas, Eliseo le dice, ¿qué te haré? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solo una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y ella echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas, digan todos conmigo, entonces cesó el aceite. Y después ella vino, lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces esta enseñanza siempre es tremenda. ¿Por qué? Porque él le dice en el versículo 3, le dice, trae vasijas prestadas, vasijas vacías, no pocas. Entonces realmente el profeta aquí no le dice, trae 5 vasijas, que me encantaría que él dijera, trae 10 vasijas, trae 15 vasijas. Ey, el Señor te dice, trae 7 vasijas. No, le dijo, no traigas pocas. ¿Por qué? Porque realmente el aceite no depende de cuánto aceite Dios tiene. Dios tiene aceite ilimitado. Realmente la capacidad de lo que ella puede recibir y el dinero que ella tuvo en sus manos después para vivir con sus hijos dependió de cuántas vasijas tuvo ella, es decir, de su propia capacidad. Entonces muchas veces nosotros decimos, Señor, si tengo mi empresa, necesitamos vender más, puedo contratar más gente, o Señor, dame un trabajo donde me promuevan, donde me den más responsabilidad, o hay gente que dice, Señor, estoy pastoreando 50 personas porque no puedo pastorear como este otro pastor que tiene 1000, que tiene 2000, que tiene 5000. Y muchas veces nosotros miramos como las iglesias grandes y la gente las critica o las mira mal porque cometen errores, sí, pero también siempre es una señal de capacidad. Si un pastor tiene 5000 personas, es porque tiene capacidad y la gente del equipo con el que trabaja tienen capacidad para eso. Muchas veces nuestra falta de capacidad a veces es lo que no nos permite entrar o subir al siguiente nivel o a lo que Dios tiene para nosotros y muchas veces eso nos ofende un poquito el corazón porque nos hace ver que tenemos, digamos, parte que jugar acá, parte con Dios, ser colaboradores con Dios. Entonces esta historia me parece tremenda, la ley de la capacidad, porque él le dijo, pide prestadas vasijas, no pocas, ¿sí? Y entonces dice, bueno, los hijos le trajeron vasijas y en ese momento entonces ella dice, ok, están echando el aceite, tráeme otra vasija, pónganla aparte, está llena, está llena, está llena, está llena. Y ella dice, síganme trayendo. Y hay un momento donde ella le dice al hijo,
pásame la siguiente, que aquí tengo el aceite lleno, y le dice, no hay más. Entonces el aceite estaba lleno, ella le decía, tráigame otra, y dice, entonces el aceite cesó. Entonces muchas veces nuestra capacidad es la que va a limitar a Dios, la que va a limitar a Dios. Entonces muchas veces mi oración no tiene que decir, Señor, dame más personas en mi iglesia, o Señor, dame más avivamiento en mi iglesia, o Señor, dame más empleados, o dame más ventas o más dinero. Muchas veces mi primera oración tiene que ser, Señor, expande mi capacidad. Señor, expande mi capacidad. Y la capacidad tiene dos dimensiones, por decirlo así, o dos lados, que es la capacidad de mi corazón y la capacidad de mi mente, ¿sí? O la capacidad de mi, ¿cómo se llama eso? Como mi habilidad. Entonces, mi corazón es, digamos, hay personas que no tienen capacidad para entrar a cierto lugar porque no tienen la suficiente humildad o no tienen el carácter, ¿sí? Dios sabe que si Dios lo pone al frente de 1000 personas, la persona se va a volver loca, se va a volver arrogante, va a tener algún problema de escándalos, va a hacer algo, no va a tratar bien a nadie, ¿sí? O hay gente que Dios sabe que si le entrega el salario de 30 millones que ha estado orando, pues la persona nunca va a volver a la iglesia y se va a empezar a ir a Cartagena, ¿sí? O sea, Dios sabe la capacidad, pero eso es la capacidad de tu corazón, ¿sí? También a veces Dios sabe que el corazón, digamos, la persona no está lista realmente para recibir eso. Hay gente, se ven muchos ejemplos en la Biblia donde no estaban, digamos, preparados para ser reyes y cuando Dios les daba eso, inmediatamente, digamos, se volvían locos con ciertas cosas, ¿sí? Y al mismo tiempo, el otro lado, la otra dimensión de mi capacidad es mi mente o mi habilidad. Sí, porque hay mucha gente que es el más humilde, el más ungido, sí, el pastor que busca a Dios de todo corazón y sin embargo sigue teniendo su iglesia pequeña y quiere más. No digo que esté mal la iglesia pequeña, pero si el pastor quiere más, dice, Señor, ¿qué me falta? Es humilde, él ora, él habla en lenguas, él busca, él hace todo esto. Entonces muchas veces lo que falta es capacidad, es habilidad, es la segunda parte, que esa habilidad yo le llamaría sabiduría, ¿sí? Entonces es aprender a manejar, aprender los sistemas, cómo contrato gente, qué tipo de gente está a mi alrededor, cómo soy capaz de pastorear. Sí, que eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés, por su corazón, la Biblia dice que era el hombre más humilde y el más manso de toda la tierra. Por eso Dios le dio una congregación de 3 millones de personas, la iglesia más grande del mundo. 3 millones, era una nación. Y sin embargo, después Jetro se le acercó y le dijo, no tienes capacidad aquí, no tienes sabiduría, porque si haces esto te vas a morir tú y la gente también, vas a quedar cansado tú y la gente también. Pon 70 hombres con grupos de tantos, delega esto, haz esto, haz esto. Entonces, una de las grandes señales de que se expande mi capacidad es la capacidad para delegar, ¿sí? La capacidad para poder recibir más. Entonces hay gente que muchas veces se queja cuando Dios le da más, y estamos hablando de este principio de ser fiel en lo poco, pero realmente cuando Dios te da más, Dios no está pidiéndote que deseches ciertas cosas, ¿sí? O que, un ejemplo, yo estoy trabajando aquí 8 horas, 10 horas, 12 horas, soy juicioso, estoy buscando a Dios, no sé qué, y en un momento me caso. Entonces ahí en ese momento tengo más requerimientos de mi tiempo, ¿sí? Entonces necesito, de los que están aquí están casados o tienen hijos o tienen esas cosas, los hijos incluso le piden más tiempo. Entonces ahora tengo la esposa, tengo los hijos, tengo el trabajo, tengo la iglesia, tengo que buscar a Dios, tengo COP. ¿Qué hago con todas estas cosas? Entonces muchas veces realmente lo que Dios te está pidiendo es capacidad para manejar las cosas. Dios no te está pidiendo muchas veces que tengas que dejar ciertas cosas de lado, sino que tú expandas tu capacidad para manejar y puedas ser como el rey David, que el rey David dice así, yo también adoro, compongo canciones, toco el arpa, voy y mato al gigante, voy y peleo aquí, también soy rey, también tiene tiempo hasta para las esposas, que debería tener solo una, pero bueno, tenía muchas, y sí, y tiene, digamos, y para gobernar Israel, y para la ley, y para esto, y para el otro, y es una persona que expande su capacidad. ¿Sí? Entonces muchas veces la ley de la capacidad es, Señor, ¿qué me falta? Me falta en mi corazón de pronto más humildad, me falta más carácter. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, yo quisiera liderar un grupo de adoración más grande y siempre se pelea con él, un baterista que tiene, además son los hermanos o no sé, ¿sí? Entonces muchas veces hay gente que dice, uy, no, yo quisiera que mi empresa fuera de 300 personas, pero no es capaz de ver 3 personas debajo de ellos, ¿sí? Entonces ese es el corazón y también la habilidad de su mente es el tener la sabiduría para poder manejar ciertos niveles y por eso hay impíos. Esta es una de las razones cuando yo le preguntaba, yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente que más
hace mal, o los que menos buscan a Dios y más les va bien, y todos los billonarios y todo, y Dios me decía, mira su capacidad mental, la capacidad que ellos tienen para organizar empresas, para tener ideas, para hacer diferentes cosas. O sea, esto sí tener en cuenta a la gente que hace mal su dinero, pero la gente que lo ha hecho trabajándolo, de pronto ha tenido mucha más capacidad, mucha más disciplina, ¿sí? Mucho más entendimiento, han buscado, han leído, han aprendido, dicen, Señor, por ejemplo, como hace el profeta Tommy, yo siempre lo veo, el otro día que estábamos viajando a uno de los lugares que íbamos a ministrar, en el avión, y yo lo veía, estaba leyendo un libro de matrimonio, de consejos para matrimonio, de parejas, no sé qué, y yo le pregunto y él dice, porque estoy expandiendo mi capacidad en esta área. Él dice, yo ya no leo libros proféticos, yo leo en qué otras áreas yo necesito expandir mi conocimiento, no solo para enseñar, sino para vivir. Entonces en eso uno aprende que uno se vuelve una persona mucho más útil para Dios, con más vasijas que Él puede llenar, porque tienes más capacidad. Y entonces es la segunda ley, la ley de la capacidad. La tercera ley es la ley de la prioridad. El versículo es Mateo, obviamente en Mateo 6, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No dice, buscad solamente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo interesante. Que él dijera, buscad solamente el reino de Dios. Ah, ok, entonces dejemos del mundo, solo denme a Cristo. Esa canción que yo a veces canto, a veces me acuerdo y digo, no, no, no. No, olvidémonos de la sociedad, busquemos a Dios todos, ayunemos y hasta que Él venga y ya. Y realmente eso es un entendimiento a la mitad, porque hay un mundo que está esperando la manifestación de los hijos, hay unas esferas que están esperando, y obviamente cada quien tiene su llamado. Si Dios los llamó a ser levita, a ser intercesor, adelante, pero no a todos Dios los puso ahí. Entonces es entender que buscar primeramente el reino de Dios, no solamente. Entonces la ley de la prioridad, ¿cuál es? Si tú pones a Dios primero, Dios te pone primero. Si tú pones a Dios segundo y tercero, Dios te pone segundo y tercero. O sea, es entender también qué prioridad le estás dando a Dios, qué prioridad le estás dando al reino. Por eso yo decía, ¿qué hago yo con el diezmo? Hey, si recibo 10.000 pesos, pongo los 1.000 pesos rápido. Porque hay gente que dice, bueno, paguemos en los empleados, la luz, el agua, el colegio de los niños, y ahí entonces si nos alcanza, pagamos el diezmo. Entonces, Dios dice, entonces voy a bendecir que al vecino, al vecino, al vecino y después a ti. No, claramente la ley de la prioridad es algo que clara, o sea, ¿qué prioridad le estás poniendo a Dios? ¿O sí? Entonces, obviamente no digo que Dios sea así, no, no se me ofendan, por favor. Pero digamos, ¿qué prioridad le estás poniendo a Dios? Porque también asimismo tú estás mostrando un testimonio también de qué es lo más importante para ti. Por eso Él dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, esa es la ley de la prioridad. La ley de plantar, que es la cuarta ley, obviamente es este versículo donde dice, mientras esté el día de la noche, eh, Génesis 8:22. Quiero decírselos bien, bien dicho en español. Dice, Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, que significa la siembra y la cosecha, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Es decir, Dios puso una ley natural en la tierra, tan ley como que sale el sol y se pone todos los días, y hay noche y hay día, así también hay siembra y hay cosecha, ¿sí? Sementera y siega. Entonces, por eso dice también después, en el Nuevo Testamento dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, esto es una ley que, digamos, para mí, a mí me cambió la vida, porque a mí Dios me enseñó fue que cuando uno tiene una dificultad, un momento difícil o una temporada difícil, uno ahí sí se pone a buscar a Dios, ahí sí entra al curso, ahí sí va a la iglesia, ahí sí ora, ahí sí ayuna. Bueno, cuando tenemos que ayunar, ahí sí cuando uno está, o sea, uno dice, Señor, necesito un milagro hoy que no tengo. Y después cuando Dios lo saca a uno de ahí, porque uno sembró en esa temporada, entonces uno cosecha en la siguiente temporada ya paz, tranquilidad, abundancia, y ahí uno se le olvida, entonces, ¿qué siembra uno ahí? Uno siembra nada y después va a la siguiente temporada y vuelve y cosecha malas cosas, ¿sí? Entonces, Dios me enseñó y me dijo, en todas las temporadas continúa sembrando, digamos, lo que tú también estás pidiéndole a Dios para la siguiente temporada. O sea, sé diligente en tu siembra.
sé diligente en tu siembra porque siempre vas a estar sembrando. Si no estás sembrando nada, eso también es estar sembrando. Sí, si no estás sembrando oración, estás sembrando Netflix, o si no estás sembrando ayuno, estás sembrando mucha comida, o lo que sea que estás sembrando. O sea, eso es como a gente que se levanta un día y dice, oiga, estoy pesando 20 kilos más. Pues eso no pasó mágicamente, o sea, hay algo que se hizo, ¿sí? Eso es como alguien que se levante un día y diga, oiga, hoy tengo 6 abdominales en el cuerpo. No, no, nadie se sorprende. Sí, eso son cosas que uno siembra para después cosechar. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha, digamos, es casi que una de las leyes más claras, más matemáticas en la Biblia. O sea, él dice, si ustedes diezman, yo reprendo el devorador y les abro las ventanas de los cielos. Por eso él dice, pruébenme en esto. La única vez que él dice, porque él dice, o sea, esto es pura matemática. Si ustedes hacen esto, yo les doy esto. Si el que sembrare, cosechará. El que dé al pobre, le presta a su hacedor. El alma generosa será saciada. Siempre. Más bienaventurados dar que recibir. O sea, siempre en cuanto a la matemática de las finanzas del reino es muy específico. ¿Sí? Entonces, Dios en eso siempre ha sido, digamos, todo lo que tú le entregues a Dios, Él siempre lo va a multiplicar. Dios nunca te va a quedar debiendo nada a ti. Entonces, ahora sí les puedo explicar un poquito de la siembra, de lo que les estaba diciendo. Para mí, la ofrenda se volvió para mí como un techo. Y les voy a explicar cómo. Cuando nosotros nos quedamos en ceros, mis hermanos y yo tuvimos una temporada donde literalmente la cuenta bancaria se quedó en ceros y no estábamos trabajando y Dios no nos dejaba trabajar. No se lo recomiendo a nadie, no le digo a nadie que lo haga. Fue algo que Dios absolutamente nos dijo, está prohibido y yo decía, Señor, voy a aplicar, voy a llamar, voy a hacer. Y Dios decía, no, ustedes tienen que orar y ayunar este tiempo y era como un mes, 2 meses. Pero era porque estábamos ya a punto de salir a nuestra siguiente temporada y el enemigo quería quitarnos la fe y todo lo que habíamos hecho. Entonces quedamos me acuerdo, en ceros, literal en ceros. Entonces nos pusimos a adorar y el Señor me dijo, llama a tal pastor y dile que les dé tanto. Y yo ya abrí esa puerta. Y yo, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces ahí uno pierde su dignidad, todo delante de Dios. Uno dice, Señor. Y el pastor pues conocía a mis papás antes, mis papás habían sembrado mucho en ese ministerio por muchos años. Entonces a mí me daba pena. Sin embargo, yo lo llamé, yo, pastor, ¿cómo estás? Qué gusto. No hablamos hace 20 años, qué gusto. Yo con una vergüenza, Dios mío, Padre Santo. Dios, la humildad. Él le entregó mi dignidad al Señor. Me haré más vil por causa de David. Entonces yo lo llamé, yo le dije, pastor, imagínate, bla, 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 le conté, le dije, mira, o sea, que si tú nos pudieras prestar esto y yo te lo puedo pagar, digamos, el próximo mes. Yo en fe, ¿no? En fe. El próximo mes te lo pago seguro. Y no era mucho, era, no sé, creo que le estaba pidiendo si nos podía prestar 100.000 pesos. No, 200.000 pesos, 200.000 pesos. Y entonces el pastor, no, por supuesto, Santiago, no sé qué, ustedes saben cuánto yo amé a sus papás, a tu mamá, todo lo que ella hizo, tal. Esto fue después de que falleció mi mamá. Entonces él nos mandó el doble, 400. Él dijo, igual te los presto, entonces el próximo mes o en 2 meses me los pagas. Y yo, listo, muchas gracias. Tal. Entonces con eso fuimos a hacer el mercado, fuimos a hacer estas cosas. Y entonces ya hicimos un mercado y nos quedaban 150 en la cuenta. Obviamente ahí diezmamos 40.000 pesos de una. O sea, imagínense que uno tiene los 400 es para hacer el mercado. Y yo los 40 los pusimos de una, estábamos los tres de acuerdo. Y después entonces con esos 150 los teníamos para hacer el mercado la siguiente semana. Y entonces salimos y fuimos porque nosotros oramos por personas en la calle, Conocimos una señora y la señora vendía DVDs cerca de una cadena de supermercados de Colombia, digamos. Vendía DVDs. Entonces esto es después de la pandemia, entonces claramente ya los DVDs ya pasaron de moda, ya la gente no ve DVDs, ya la gente ve Netflix o Amazon o lo que la gente vea en su casa. Entonces yo le dije a ella, oye, ¿por qué no oramos para que Dios te dé otra idea de negocio? Porque yo le pregunté su negocio y ella me decía, yo gano 10.000 pesos al día o 12.000 pesos al día. O sea, en dólares eso es $2, $3 al día. Ganaba ella al día. Y ella me dijo, y yo sostengo 3 hijos y mi mamá. Y yo le dije, ¿y tu esposo? Y me dijo, no, mi esposo está en la cárcel. Y yo dije, no, Dios mío santo. Y yo dije, uy, yo pensaba que yo estaba, digamos, olvidado por Dios y castigado duro. Entonces yo le dije, no, primero oremos, pues yo como estoy ya en lo profético. Y dije, no, pues Dios nos puede dar una idea de negocio.
Entonces yo le dije, oremos para que Dios nos dé una idea de negocio. Entonces yo oré, Padre, en el nombre de Jesús, por favor, revélanos que esta señora haga algo más. Yo decía que venda medias, que venda alguna cosa. Em, en serio, en serio. Y entonces ya me fui. Y al otro día ya vino, me dijo, hola, ¿cómo estás? No sabía si te iba a volver a ver, no sé qué. Yo sí, acá estoy otra vez. Y entonces me dijo, no, imagínate que una señora se va del país o de la ciudad o algo, lo que sea, y ella tiene como un carrito con obleas tintos y me lo venden 150.000 pesos y valía 300 porque ella se va, me lo dejan 150. Entonces yo le dije, no, pues eso es una puerta abierta de Dios, claramente respuesta a oración. Oremos para que Dios te dé los 150.000 pesos. ¿Cuánto tienes ahorrado? Me dijo, no, no tengo ni para la comida. Yo, ay, Dios mío, ok. Entonces, bueno, oremos. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, va a venir alguien a darle los 150.000 pesos. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Y ya nos fuimos para la casa. Y entrando al apartamento, el Espíritu Santo me dijo, revisa en la cuenta cuánto tienes. Y yo revisé, y tenía 150.000 pesos. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ve y se lo das a la señora. Entonces ahí Dios no me está pidiendo el diezmo, ¿sí? Y ahí todas estas leyes entran en juego porque estamos activando la dimensión de Jehová Jireh. Le estoy diciendo por qué, porque aquí entra la obediencia. Sí, es un sacrificio que yo tengo que dar. Dios a Abraham no le pidió que le diera una vaca de las 500.000 que tenía. Le pidió el único hijo, ¿sí? Entonces, entra en un nivel, pero es porque realmente tú quieres entrar en la dimensión de Jehová Jireh o no. Entonces, el diezmo es un debate que ni deberíamos tener ya. Porque el diezmo fue algo que Abraham, cuando le dio los diezmos a Melquisedec, no activó a Jehová Jireh. Sí, Melquisedec lo bendijo, pero no entró en esta dimensión de Dios, porque la dimensión de Jehová Jireh es cuando Dios te provee todo, cuando Dios te bendice. Ya vamos a ver las otras leyes, sobre todo la ley del poder al final. Entonces, en ese momento yo digo, ok, ahí se activa la ley de la obediencia, sí, el sacrificio, sí, se activa la ley de plantar, porque voy a sembrar creyendo que Dios o esta mujer es mejor tierra que yo comerme la semilla, porque yo entendí entonces que Dios me estaba diciendo que esos 150 eran semilla, no pan. ¿Cuántos ya aprendieron eso que yo le enseñé la otra vez? Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. A veces uno se come la semilla o siembra el pan y se confunde. Entonces en esto, claro, yo entendí, yo dije, ah, claro, esto es una semilla, no lo podemos comer. Y entonces en ese momento yo digo, Señor, y yo le dije a mis dos hermanos y yo decía, bueno, aquí de pronto ellos me van a hablar un poco de sabiduría y vamos a pensar en otra solución. Y ambos dijeron, no, eso es de Dios, tenemos que ir a darlo ya. Entonces salimos los tres, sacamos eso del cajero y gracias a Dios el cajero no cobraba, teníamos la cuenta donde no nos cobraban, ¿cómo se llama? Comisión. Sí, no, estos bancos nos hubieran quitado el milagro. No, no, no cobraban comisión, entonces sacamos los 150 enteros. Fuimos donde la señora y le dijimos, señora, mira, aquí está lo que Dios te prometió, ve y compra eso rápido, por favor, no te lo vayas a gastar en otra cosa. Compra ese carrito, por favor, en el nombre de Jesús vamos a orar. Eh, y entonces con mis hermanos dijimos, bueno, pues vamos a ayunar, ¿no? Pues, o sea, porque eso era lo del mercado, pues vamos a ayunar. Me acuerdo que ayunamos esa noche y al otro día alguien nos llamó y nos envió, o sea, sin saber, nos envió mercado, otra persona nos envió dinero, o sea, fue como que se abre, se abre otra dimensión y sin embargo después, la siguiente semana fuimos a visitar a la señora y ya tenía su carrito con sombrilla, sus tintos, sus obleas y ella dijo, ay, yo les regalo la oblea, no sé qué. Yo le dije, bueno, sí, yo se la recibo. Y ella estaba contenta y tal y empezamos a orar, obviamente, por su familia y todo el tema. Y después, más adelantico, más adelantico, Dios nos dijo otra vez, no sé por qué, pero ya estaba otra vez como que me acaban 100.000 pesos y otra vez, esta vez Dios no nos dijo, sino que estábamos orando los tres y dijimos los tres, y sembremos lo que tenemos y sembramos, pero esta vez sembramos como una ofrenda en fe y dijimos, Señor, claramente lo que tenemos y lo que estamos viviendo no es suficiente, pero en tus manos tú multiplicas todo. Esa fue como la segunda semilla que hicimos como en 3 semanas. Y obviamente sabíamos que Dios ya nos había revelado porque habíamos orado mucho, que era 3 meses que el enemigo quiso, digamos, acabar con nuestra fe y todo, porque veníamos muy tranquilos, con un salario. De un momento a otro Dios nos dijo, listo, cambia su temporada. En el momento en que Dios nos dijo, cambia su temporada y ya íbamos a salir y vamos a estar
ahí nos quitaron el salario y Dios nos dijo que no podíamos trabajar y yo dije, pero ¿qué es esto? Y entonces ya llevábamos como 2 meses y algo, hicimos esa semilla porque Dios nos dijo, no paren de diezmar y ofrendar. Estoy respondiendo a la pregunta que alguien hizo, que dijo, ¿qué pasa cuando solo puedo de pronto diezmar y no ofrendar? La verdad, lo que nosotros hicimos fue ofrendar violentamente y dijimos, Señor, si esto no me alcanza para mí, en tus manos tú lo multiplicas, porque, o sea, el niño dijo, pues 5 panes y 2 peces no nos alcanza para los 5.000, pero de pronto en las manos de Jesús eso puede funcionar para algo. Entonces lo pusimos esa segunda vez y ya la siguiente vez Dios nos dijo, listo, se acabó, ya viene la abundancia, no sé qué. Entonces Dios me dijo como con el pastor y me dijo, llamen a estas personas. Un día que estábamos hablando y me dijo, y pídele tanto. Y yo dije, ¿cuánto? Y me dijo, pídele tanto. Yo los acabo de bendecir y ellos lo van a tener. Y yo dije, Señor, esas personas no tienen ese nivel de plata, jamás. Me dijo, pídeles tanto y ellos te van a decir que sí, te van a bendecir y ya con eso y tú les vas a pagar y no sé qué. Y yo llamé y yo, hola, ¿cómo estás? No nos vemos hace 20 años. Qué gusto volver a hablar contigo, sí, cómo pasa la vida a toda, ¿no? Uy, no, sí, no, tenemos que vernos, sí, cómo están de grandes, de flacos, de gordos, de todo. Y nos vimos y yo les dije, mira, la verdad, les tengo que decir esto. No les dije ni que Dios me dijo ni nada. Acuérdense cómo enseñamos lo profético en COP. Uno es muy prudente, pero sí les dije, mira, nosotros estamos necesitando esto, por esto, por esto, por esto, y tenemos también un plan digamos, de pago para esto, y hablamos. Y yo dije, obviamente es su decisión, pero esas son las promesas que podemos hacer a 6 meses, ¿verdad? O sea, todo muy honesto. Si uno tampoco le pinta pajaritos en el aire a nadie, y ellos es una pareja y hablaron y efectivamente dijeron, sí, nos acaba de entrar un dinero, entonces lo tenemos en el banco. No era todo lo que, no, que nos iban a dar, les entró más y dijeron, entonces podemos darles en este momento esto y estar, digamos, tranquilos, no es un problema para nosotros. Y entonces a los 2 días nos lo dieron y ya con eso ya salimos y cambió nuestra temporada, pero digamos, es lo que yo digo, el diezmo lo que hace es que el diezmo hace como que nunca te falte y que Dios proteja lo que tú tienes, ¿sí? Tus posesiones, Dios reprende el devorador, el fruto de tu viña, pero realmente la ofrenda es la que va a hacer que pases de un árbol a 5, a 10, a más terrenos. En general, la ofrenda es la que va a activar, ¿sí? Entonces, por eso, Abraham, y me gustó algo que decía un pastor y lo volvieron a repetir el viernes pasado, dijo, em, estaba contando un testimonio que él tenía como 18 años y le estaba creyendo a Dios por un carro. Y yo a veces digo, cuando cuentan esas historias de los carros, no sé, pero bueno, el caso es que él dijo, yo le estaba creyendo a Dios por un carro y el carro que él quería valía, no sé, como $6.000 o algo así. Y él dijo, y él ahorró, y él ahorró, y él ahorró, y él ahorró, y llegó al punto donde solo tenía $2.000. Estaba trabajando, además de estar en el colegio. Y entonces fue a una iglesia y un pastor dijo, si no te alcanza para lo que le estás creyendo a Dios, todavía sigue siendo una semilla, no es el pan para que te lo comas. No lo dijo así, pero así lo digo yo. Eh, y entonces él dijo, bueno, Señor, te voy a dar estos 2.000 porque no me alcanza para el carro de todas formas. Y él se lo dio creyéndole a Dios por eso. Y después el tío al mes después le dijo, llevo todo un mes sintiendo, porque no pasó nada todo el mes. Y él dijo, no, perdí esa platica, que me puse a hacer la emoción, se la di al pastor, todas las cosas que a la gente le pasa. No es con ustedes, obviamente, los que no entraron hoy es los que han pensado eso, los no cristianos, a ustedes nunca les ha pasado. Entonces él al mes, el tío lo llamó y le dijo, llevo todo el mes pensando en ti, que quiero darte este carro que yo tengo. No he parado de pensar, no he parado de pensar, no he parado de pensar hasta que ya no me aguanto más. Ven, vamos al garaje, te voy a regalar este carro. Y le regaló un carro, cosa que es una locura. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque la ofrenda es diferente al diezmo. O sea, porque el diezmo es como que, o sea, Dios no se pone a llorar cuando tú le das el diezmo. Dios es como que, ok, sí, el diezmo es algo que ya estaba esperando. O sea, el diezmo es como una cosa que Dios ya espera, es como parte del acuerdo. Él dice, yo voy a reprender el devorador, yo voy a abrir las ventanas, pruébenme en esto, diezmen, no me roben. Es obediencia. Pero la ofrenda es algo tan bonito porque es como, es Dios no necesita tu ofrenda ni te la está pidiendo. Pero cada vez que tú le entregas algo a Él, es como tú decís, Señor, yo confío en ti y creo en tu poder para multiplicar más que en el mío. Incluso hay gente que ofrenda, perdón, y da al reino sin esperar nada a cambio. Hay gente que dice, pues si le puedo dar, no sé si puedo gastarme este dinero en unos tenis,
¿Por qué no los doy a niños que no pueden comer? ¿O por qué no los doy a una campaña de evangelismo o a esto o a lo que Dios le ponga a uno en el corazón? Y uno realmente aprende a vivir en la ofrenda a otro nivel, porque la ofrenda realmente es lo que expande tu capacidad. Entonces, digamos, esto lo aprendí yo con el profeta Tommy, que él decía, mi capacidad cuando él empezó a ofrendar, la capacidad, él dice que era como $100. Entonces él diezmaba y él ofrendaba $100. Y él decía, uy, me dolía porque yo, o sea, porque vivían, o sea, con los restos, o sea, con lo que tenían apretados. Y él decía, $100 para mí era una locura. Pero él dice que en el momento en que le dejó de doler darle $100 a Dios, entonces Dios le dio más y entonces él empezó a dar 200 de ofrenda. Porque él dice, ya no me dolía dar 100, ya era automático. ¿Sí? La Biblia dice como Jesús dijo que da que tu mano izquierda no sepa lo que está haciendo tu derecha. Entonces muchas veces hay gente que dice, tengo que dar a escondidas. No, realmente se refiere a que en el momento en que te entra es como un reflejo y uno da. En el momento en que ya no tienes que pensarlo, en el momento en que no tienes que ayunar 3 días para dar $50 o 100,000 pesos de ofrenda, en ese momento es como que ya llegaste a ese nivel y entonces das al siguiente. Y entonces en ese momento vuelve a uno y le da todos los nervios, Señor, ¿será que estoy haciendo eso? ¿Será que estoy...? Y pasa al siguiente y él, por ejemplo, tiene el testimonio que él empezó a sembrar y cuando él se mudó de Inglaterra a Nigeria, sembraron los carros que tenían, todos los muebles, todo lo que tenían lo sembraron y llegaron a Nigeria y en Nigeria les sembraron a ellos la casa, el carro, el colegio de los niños, todo así. Y después cuando se escaparon de Nigeria, se quedaron sin nada de eso y entonces un jugador de básquetbol lo llamó y le dijo, acabo de firmar un contrato y quiero darte una ofrenda a ti. Y Dios me dijo, Tani le dio $100,000 en una sola ofrenda. Él dijo, nunca me han dado antes ni después una ofrenda de ese nivel. Y él dijo, gracias Señor, porque con eso podemos comprar un carro en Estados Unidos. O sea, ellos venían huyendo de lo de Nigeria. Dijo, voy a comprar un carro, pues pongo a los niños en un colegio, rentamos un buen apartamento, una buena casa y como que nos acomodamos. Y Dios le dijo, siembra los 100,000. Y él dijo, Señor, ¿cómo así? Reprendo todo espíritu de todo diablo, todo devorador, reprendo toda mentira. Y Dios le dijo, siembra los 100,000. En el momento en que él decidió sembrar los 100,000, Dios le dijo a qué ministerio. Y él los sembró, no fue un diezmo. Él sembró los 100,000. Y en ese momento él dice que se abrieron las ventanas de los cielos sobre su vida y ahí fue el primer negocio que él abrió, que Dios le dijo, abre un negocio de inteligencia artificial, un tema, y ahí le entró, digamos, de una vez Dios le dio 3, 4 veces más y él dice nunca ha tenido problemas financieros desde el momento en que él como que se puso en ese nivel de siembra donde ya Dios dice a él, yo ya le puedo confiar más de $100,000 porque sé que si en algún momento le digo, hey, eso que te di, siémbralo, él no va a tener problema. Entonces muchas veces el tema de la ofrenda es más un tema de confianza de parte de Dios, que es Dios lo que estaba probando también con Isaac era, Abraham, ¿te puedo confiar muchos hijos? Que en el momento en que yo te pida tu hijo, tú me lo puedes dar. Entonces cuando Dios le, cuando, y lo tremendo es que Abraham era padre de multitudes, ¿sí? Y entonces es muy chistoso porque Abraham camina. ¿Cómo te llamas, Abraham? ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Ah, tremendo. ¿Y cuántos hijos tienes? Uno. Y es como que, ok, entonces no eres padre de multitudes, no, soy padre de uno. Entonces, si realmente todavía no era la promesa que Dios le ha dado, pues todavía era una semilla, ¿sí? Por eso dice en Isaac, tu semilla te bendeciré, ¿sí? Entonces, después que él hace el sacrificio de Isaac y Dios le dice, entonces juro por mí mismo, te voy a bendecir, después tuvo muchos hijos, ¿sí? Tuvo muchísimos hijos Abraham y después pues todos los hijos por fe. Y ese caso también se ve con Ana. Cuando Dios le da a Ana a Samuel, no se lo da hasta que Ana le dice, Señor, te lo voy a consagrar a ti. Y Dios dice, ok, te entrego la semilla para probar. ¿Y qué hizo Ana? No se quedó con él la semilla, sino que lo consagró a Dios, lo entregó otra vez y Dios entonces dice que le dio muchos hijos después. Entonces también muchas veces Dios, la semilla de Dios está realmente es probando tu fidelidad, que tan pegachentas son tus manos con el dinero muchas veces. Y vuelvo y repito, esto no tiene que ser muchas veces a la iglesia. Yo me acuerdo con mis hermanos otra vez que estábamos, esto fue el año pasado o algo así, me acuerdo que Dios nos dijo, le dijo a Liceo, a mi hermano menor, le dijo, eh, le recordó como una persona, entonces él dijo, ¿qué estará pasando con esta persona? Él dice, siento como que deberíamos sembrar. Entonces yo dijimos, listo, veremos cuánto tenemos y dijimos, no, vamos a sembrar. Y no era mucho, era
430.000 pesos. Algo muy exacto porque era como lo que nos quedaba de unas cosas que teníamos que hacer. No era diezmo, ya habíamos dado el diezmo, pero dijimos, vamos a sembrarle a esta persona. Y le enviamos el dinero y ella llamó. No puede ser, me faltaban cuatro, o sea, exacto, para pagar los servicios de este mes, no me había pasado y ustedes cuando me enviaron y todo, entonces nosotros decíamos, qué gozo ser la respuesta a una oración. Sí, por eso también Dios te puede a ti entregar finanzas. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo sé que si alguien necesita, puedo confiar en ti. Porque Dios le entrega finanzas al rey Darío, porque el rey Darío dijo, Nehemías, ¿qué necesitas? Tan, yo te doy árboles, plata, gente, ta, y le entrega todo, ¿sí? ¿Cómo se ve también el corazón de Salomón? Salomón, la gente siempre se queda despuesito de, pero la Biblia dice que él hacía 1000 sacrificios. O sea, el más generoso, y él hacía 1000 sacrificios y ponía en el altar hasta que hay un momento donde Dios dice, ok, te voy a dar riquezas más que a ninguno. ¿Por qué? Porque está sembrando algo tan tremendo que mueve el corazón de Dios. Hay gente que pide y dice, ok, yo quiero, Señor, tener las riquezas y la sabiduría de Salomón, pero no están poniendo la siembra de Salomón. ¿Sí? David se calcula que puso más o menos cuánto es, 5 billones de dólares para el templo antes de él morir. Y después Salomón ponía solamente en sacrificios 1000 sacrificios. Entonces muchas veces queremos un nivel de cosecha y realmente nuestra capacidad para sembrar, nuestra capacidad de fe, nuestra capacidad de entendimiento no está a ese nivel. Por eso les pido, si alguien se está sintiendo ofendido, si alguien esto lo está retando, por favor, solamente no se me vayan y permitan que Dios les siga desafiando, porque yo estuve en ese lugar donde yo decía, primero yo vi el tema de diezmos y ofrendas y hubo un momento donde mis papás dijeron, nosotros a la iglesia no le volvemos a dar nada, jamás, porque vieron cómo se manejó eso por detrás. ¿Y qué pasó? Pasó es que los pastores siguen viviendo su vida, pero Dios ya no puede reprender el devorador y abrir las ventanas de los cielos. Entonces, ¿a quién le hace daño que no diezme? No es el pastor que uno dice, es que el pastor ya no se va a comprar esa nueva camioneta cuando yo deje de diezmar. No, tú eres el que te quedas sin la revelación, la bendición de Dios y el reprender el devorador cuando no lo haces. Lo mismo en la ofrenda. Entonces, muchas veces no tiene que ser específicamente la ofrenda a una iglesia, sí o no, puede ser. A mí me encanta sembrar y diezmar a la obra de Dios. Perdón, diezmar no, ofrendar. Diezmar lo hago correctamente con mi cobertura espiritual, mi iglesia que es acá. Pero el ofrendar, yo también digo, Señor, ¿qué pastor hoy necesita algo? Señor, ¿qué estás bendiciendo tú? ¿Qué obra? Yo a veces veo una gente que va a hacer evangelismo y yo digo, uy, tengo que participar allá y como estoy por acá, yo digo, de pronto no es mi llamado estar evangelizando a unos jóvenes metaleros, pues yo digo, hey, les falta para los sándwiches mientras van a estar allá, ¿cómo puedo ayudar? Y no es mucho, uno se da cuenta que no es mucho. Dejo de ir a crepes un día o 2 días, pero avanza el reino. Y ya vamos a hablar de la siguiente ley, de la siguiente ley. Entonces, hablemos de la ley del poder y ya ahorita hablo de las personas. Entonces, la ley del poder es interesante. Suena muy chévere y no es mala, se los prometo. La ley del poder es Deuteronomio 8:18. Suena raro, pero no, les prometo que no es malo. Dice, vamos a leer un poquito más, porque esto es una revelación tremenda. Entonces, desde el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y tus vacas y ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Ok, paremos. Dios de la nada se volvió, sí, me salté el de las personas, Deuteronomio 8. Me salté la ley de las personas, ya voy a volver a esa. Deuteronomio 8, estoy Deuteronomio 8, versículo 11. Dios de la nada se volvió el evangelio de la prosperidad. No. No, claramente esto sí está en la Biblia también. Dios también quiere bendecir, Dios quiere que haya multiplicación, Dios quiere que haya abundancia. Dice, no sea que comas, te sacies, o sea, Dios también, no pasa nada si la persona coma y se sacie y edifica buenas casas donde habita y las vacas y las ovejas se aumentan y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuviere se aumente. Es decir, que eso es posible y es de Dios. Pero ¿qué es lo que está mal? Versículo 14, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones y de sed donde no había agua. Versículo 18, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Ahí subrayen, probándote, para la postre hacerte bien. Pueden subrayar esa parte. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Como en este día. Ok, entonces, claramente aquí hay una revelación, es que hay un poder para hacer riquezas, ¿sí? Esa palabra poder también se traduce como habilidad, no es la misma palabra poder del Espíritu en Hechos, que es dunamis. Esta es otra palabra que se traduce más como la habilidad, la capacidad, ¿sí? Para hacer riquezas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento donde Dios te lleva por el maná y en el maná te prueba. ¿Qué prueba? Tu corazón, prueba tu fe, prueba tu habilidad, ¿sí? Y hay un momento donde Dios dice, que es muy parecido a lo del aceite, dice que y el maná cesó el día después de que los hijos de Israel comieron del fruto de la tierra prometida. El día que ellos probaron del fruto de la tierra prometida, el maná cesó. Dios dijo, se acabó el tiempo donde yo los sostengo. Ahora ustedes tienen que ser administradores de lo que yo les di. Hay un momento donde Dios te confía y Dios te bendice y siempre te da milagros y siempre te sostiene. Y en el día, como lo que yo le estoy diciendo, Dios me decía, llama a tal persona. Gloria a Dios, la persona está dispuesta, responde la llamada, no está ocupada, no está triste, tiene el dinero en la cuenta, la otra persona también. Esos son milagros porque eso es maná. Eso es maná que Dios dice, hey, yo te sostengo, ni siquiera guardas para el siguiente día porque estoy probando tu corazón, tu fe, tu humildad en confiar en Dios, ¿sí? Pero hay un momento donde Dios dice, listo, se acaba ese tiempo. No, hoy yo no puedo estar llamando a alguien pidiéndole a ver si me puede prestar. No, Dios ya me está confiando, donde hay un momento donde yo entro al siguiente y Él dice, ok, ya ahora te doy algo, multiplica, cultiva, ¿sí? Da fruto, coman del fruto, cuiden de la tierra. ¿Sí? Entonces hay que también entender ciertas temporadas porque a veces uno tiene el afán de uno cultivar y hacer cuando está en maná o a veces está ya en un tiempo que tiene que ser buen administrador y uno sigue creyendo que tiene que estar dependiendo de un milagro. Entonces, eso es, digamos, con lo que quería terminar. Bueno, voy a hablar de las personas y termino con lo último que es los milagros versus los principios. Pero terminemos con la ley de las personas. ¿Qué significa la ley de las personas? Y esto es un secreto tremendo y es que en la economía, yo lo llamo, digamos, la economía de la habilidad y la economía de las personas. Entonces, cómo funciona el sistema del mundo en este momento es que hay una economía de tu habilidad, de tu producto, de lo que tú ofreces. Entonces, tú dices, por ejemplo, no sé, soy un programador de software, una empresa te contrata, tú entregas tu habilidad a esa empresa, tu tiempo, y ellos te remuneran por eso. Sí, eso es, digamos, lo más normal. O tú eres un empresario, entonces tú creas una empresa que hace hamburguesas y el mercado te remunera por esas hamburguesas. ¿Sí? Todo eso es lo natural. Obviamente empieza en lo espiritual, pero es lo natural. Y también a veces la economía funciona en personas. Entonces muchas veces, y esto se ve muchísimo en todos los países, pero de pronto a alguien le ha pasado acá, y es que muchas veces van a contratar al programador de software y no contratan al que más sabe, sino al que es el amigo del gerente o al sobrino del dueño o al este o al otro. Eso se llama la economía de personas. Muchas veces hay personas que simplemente por la persona que tú conoces o la persona que tú tienes acceso, lo que se llamaría las palancas, sí, pero digamos lo que no sea, digamos, Sebas le dice conexiones de reino, para un lado y para el otro, estoy de acuerdo. Entonces, es que amigo, ¿cómo te fue? Sí, conexiones de reino, gloria a Dios, aleluya. Las conexiones de reino. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, digamos muchas veces, y yo creo, por ejemplo, Santiago, aquí les digo también un medio profético, medio opinión mía, yo creo que a futuro la economía de personas va a tener mucho más peso y valor que ahora, porque cuando la inteligencia artificial y los robots hagan muchos de los trabajos que ahora se hacen, realmente lo que te va a permitir tener un trabajo no es que la persona quiera trabajar contigo, que la persona diga, ok, yo puedo contratar un robot o puedo hacer inteligencia artificial, pero quiero que tú manejes la inteligencia artificial o el robot. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Si es un trabajo muy parecido, realmente va a ser la economía de personas. Entonces, ¿cómo crezco yo en economía de personas? Primero reconozco cuando Dios me da una conexión divina, ¿sí? Ruth y Orfa, Dios les entregó la misma conexión divina, les puso a Noemí. Y una de ellas dijo, no, 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 yo me voy para la casa. Y la otra dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré, donde mueras yo moriré y que me entierren allá también. Entonces después Ruth entró en la economía de voz, ¿sí? En la bendición, en ser de la genealogía de Jesús, en ser la mujer con el esposo más rico de todo el pueblo, quien tenía todos los campos y todo. Ruth entró, voz también es una representativa de una persona, ¿sí?
la ley de las personas, pero Noemí para ella fue la que le dio acceso a esa persona. Entonces eso también funciona y les estoy tratando de dar sabiduría práctica también. Entonces muchas veces si Dios les entrega a un amigo, una persona, un jefe, ¿sí? Un amigo que, por ejemplo, me acuerda de mi primo, un primo mío que él dice, yo entré a una empresa a trabajar y yo me llevaba muy bien con la gente, los ayudaba en lo que yo pudiera, los servía, les llevaba el agua a mi amigo y tal. Mi amigo lo contrataron en otra empresa y en el momento en que tenían un espacio abierto en la otra empresa, él dijo, hey, les recomiendo a esta persona que es buenísima. Y lo llamaron y obviamente después él tiene que pasar la entrevista, él tiene que ser juicioso, tiene que ser muy bueno en lo que hace, pero realmente él, yo siempre lo he visto porque él es una excelente persona, entonces, y no es digamos la persona más cristiana, no es, pero es una excelente persona, entonces la gente dice, oiga, yo lo quiero, o sea, él me ayudó, ¿cómo lo ayudo? Ey, me cae súper bien, sí, si me toca con alguien pasar 10 horas acá al lado en el computador, prefiero que sea él, ¿sí? Todas esas cosas que los cristianos a veces dicen, uy, no, el cristianito llegó a la oficina, vámonos todos a tomarnos un break. O cosas así, y uno dice, claro, la economía de personas a veces nos falta sabiduría en eso, ¿sí? Digamos, ¿qué hizo Abigail con David? Dijo, Señor, y le llevó vino y le llevó pan y le llevó y se le arrodilló. Y claro, cuando David, perdón, alguien está haciendo algo acá, que lo pare de hacer, por favor. Eh, Alguien está haciendo algo ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, Abigail también, cuando David dijo, oiga, necesito una mujer para llevármela al palacio, pues él pensó en Abigail. ¿Por qué? Porque Abigail, cómo lo trató, Abigail, cómo fue con él, o sea, y la Biblia la describe como una mujer sabia, ¿sí? Al esposo como un hombre necio. Pero entonces esa sabiduría entra en la economía de personas o en lo que yo diría la ley de personas. Es que digamos también, por ejemplo, Lot, ¿cómo fue bendecido? Porque caminó con Abraham. Y en el momento en que él se separó de Abraham, ¿cómo le fue? ¿Sí? Muchas veces simplemente por asociación Dios bendice o maldice también. Yo siempre doy el ejemplo que Dios escogió a Jonatán para que fuera el segundo de David. Y digamos, él dijo, yo reconozco que Dios ha traspasado el reino de mi padre a ti, ¿sí? A uno mejor. Le dijo Jonatán a David. Y por eso lo protegió y lo envió. Y en el día que Saúl tenía que morir, Jonatán debía estar con David y no con Saúl, y por estar con Saúl murió. Solo por la ley de personas, por estar con la persona equivocada. Si Jonatán se queda con David, todo el resto de su generación, su vida, él iba a vivir en palacio, la paz de Israel, la gloria de Dios, el templo, la presencia de Dios en Jerusalén por primera vez, y ve el prototipo de lo que era el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, porque Dios ya lo había preparado y Jonatán tenía el corazón, la humildad. Imagínense él ser el heredero del reino de Israel y decir, no, Dios te dio el reino a ti, a David. O sea, Jonatán era guerrero, o sea, todo espectacular y solamente por él estar con la persona incorrecta en un momento, no accede a todo o por estar con la persona correcta. Por ejemplo, Mefiboset, hablando de los descendientes de Jonatán, Mefiboset es una persona que está en una cueva, sí, no puede mover las piernas, en este momento se diría en silla de ruedas, sin ningún tipo de trabajo, no es una persona hábil, no es una persona que trató de hacer nada en su vida, es una persona que se siente mal, baja autoestima, deprimido, lo que sea, y sin embargo van y lo sientan en el palacio. ¿Por qué? Por la ley de personas. Él dijo, ¿quién es heredero aquí de Jonatán? ¿Quién es descendiente de Jonatán? Voy a honrarlo. Entonces muchas veces hay cosas incluso que yo reconozco, como la historia que contaba el pastor este que les digo, porque él decía, sí, yo amé mucho a tu mamá, a tu papá también. Entonces yo reconozco y yo digo solamente la bendición de Dios de ciertas personas. Y eso también es parte del reino de Dios, eso es parte de la sabiduría. Sí, Jesús dijo, cuando es el mayordomo malo, que no me va a entrar en esa historia, pero el mayordomo malo, si alguien se sabe la historia, dice, este mayordomo lo hizo bien, a pesar de que era un mayordomo malo, porque fue sabio en las conexiones que hizo o cómo trató a la gente con la que él tenía conexiones. Entonces, muchas veces nosotros pecamos de religiosos y nos falta cierta sabiduría también en cómo cuidar las personas. A veces no nos damos cuenta, no reconocemos que Dios nos pone un vecino, un jefe, una persona en la iglesia, un pastor. Sí, hay gente que, por ejemplo, para mí el profeta Tommy es una conexión divina. Yo cultivo esa relación, yo cuido, yo oro por él, yo hablo con él. Sí, yo trabajo de cierta forma que yo digo, yo sé que es bendición para mí esta persona. Entonces, si tengo que estar en Estados Unidos, pues hago el sacrificio y lo que me cuesta estar acá y lo que dejo de hacer en Colombia y diferentes cosas, pero yo entiendo que es una relación que yo tengo que cultivar. ¿Sí? Entonces, perdón, ¿qué están preguntando acá?
La charla quedó grabada, sí, la charla queda grabada. Esa es la ley de las personas. Y entonces ya cuando entro a la ley del poder, y esto quiero que lo anoten, si algo les queda de esta clase, espero que les quede todo, gloria a Dios. Si algo les queda de esta clase, que sea esta partecita y es para qué Dios nos da el poder de las riquezas. ¿Por qué Dios quiere bendecir? O sea, ¿por qué Dios dice que en un momento te aumenten las vacas y las ovejas y que te aumente todo lo que tengas y que todo lo que toques y entonces en todo te vaya bien? ¿Para qué? A veces tenemos siempre, no, es que quiero ser bendición, entonces Dios bendíceme para ser bendición. Sí, pero falta un pedazo más aquí que dice específicamente, y está en el versículo 18. Dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de que, ¿con qué propósito? Con el propósito de confirmar su pacto, de confirmar su pacto. Entonces ahí está la respuesta, está muy clara, dices para confirmar su pacto, la palabra original o en inglés dice para establecer su pacto, ¿sí? Entonces hay un pacto que Dios tiene, hay una decisión que Dios tiene, como dice ahí Elizabeth, para extender el reino de Dios, para cubrir la tierra con el reino de Dios, para mostrar el corazón de Dios a la gente. Entonces si Dios te bendice es precisamente para que, para confirmar y establecer, ¿sí? Que Dios realmente es bueno, que Dios también toca, digamos, todas las esferas, que el reino de Dios va a terminar siendo aquí. Esto ya es como la visión de mi vida incluso, y del ministerio también, que no sé si saben el versículo en Apocalipsis que dice, va a llegar en un momento donde dice, y todos los reinos de la tierra ahora se han convertido en los reinos de Cristo y de su Dios. Entonces hay un momento donde todo esto se le va a ser entregado a Él y todo lo que nosotros tenemos, las naciones, todo le va a pertenecer a Él otra vez. Entonces, la gente que a veces dice, Señor, hazme millonario, o Señor, quiero ganarme ya 10 millones de pesos, o 20, o 30, o 50, o 100, o lo que estén pidiendo. Y yo les diría, bueno, si hoy se empiezan a ganar, a partir de junio les entra 100 millones en la cuenta, ¿qué van a hacer con eso? Y hay gente que dice, la verdad no sé. O hay gente que dice, no, ya me voy para Cartagena, ahora sí compro las gafitas que quería, los tenis, los tacones, el carro, y uno se da cuenta que la persona realmente no tiene la visión de reino donde Dios dice, oiga, esta persona va a hacer lo que yo quiero que haga. Y por eso algo tan tremendo es que cuando vemos el ejemplo de Salomón, que es el nivel de siembra que él hacía, desbloqueó un nivel de respuesta de Dios, un nivel de visitación donde Dios lo visita y le dice, ok, ¿qué quieres que te dé? Porque la siembra trajo a Dios, pero que también tenía Salomón. Salomón tenía un propósito. David le dijo, Salomón, tú vas a construir el templo. Entonces, Salomón hizo tres cosas cuando Dios le dio el dinero. Dice, edificó su casa, edificó la casa de Dios y construyó los muros de Jerusalén. Entonces, realmente, ¿qué eso significa? Dice, es una persona que construyó su casa porque es su primer llamado. ¿Sí? No hay una persona que diga, no, tengo una iglesia hermosa, gigante y mi familia pasando hambre. No, es una persona responsable, ¿sí? Pero construyó la casa de Dios y construyó los muros de la ciudad. ¿Qué significa? Bendijo la ciudad o bendijo la nación. Entonces, si hay personas que también dicen, Señor, yo quiero tener también recursos de parte del cielo, ¿cómo los activo? También tiene que ver en cuanto a tu visión de qué harías con eso. Si Dios hoy viene y te pregunta, ok, te doy 1.000 millones de pesos, te doy 1.000.000 de dólares, ¿qué quieres hacer con eso? Y uno dice, Señor, no tengo ni idea, ok, probablemente no estás listo, ya sea en capacidad de entendimiento, o en capacidad en tu corazón, o en visión, ¿sí? Para decir, Señor, sí, es para esto, porque para eso fue que Dios le dio a Salomón todo eso. Era para construir el templo, para construir la casa de Dios. Y después Salomón, ¿qué hizo? Le construyó templos a otros dioses. Es que el dinero también lo puede hacer. El tema de los primeros frutos es un principio, digamos, va dentro de la ley de prioridad, que es, digamos, eso es un principio que se hace, se cumple mucho los judíos, los cristianos no lo hablan mucho. A principio de año la persona le da de las mejores y primeras cosas. Eso va en ley de prioridad, ¿sí? Sí, que se conoce como primicias. ¿Que les recomiendo hacerlo? Sí. No es, digamos, un tema de obediencia como el diezmo, me parece más como las ofrendas, es más como algo que yo les llevo a Dios y le digo, Señor, va a empezar el año y yo ya te digo, toda mi economía este año está en tus manos. Le doy las primicias. Yo creo que tú eres el que me bendice, yo creo que tú eres el que haces esas cosas. Eh, Esmeralda dice, sí. Otra cosa que yo diría con respecto a lo que dice Esmeralda, para los que pueden leer ahí el comentario,
Muchas veces tiene también que ver con momentos de perseverar, es lo que yo digo, porque casi siempre cuando Dios está probando algo ahí, está probando la fe. Entonces, cuando uno diezma y ofrenda, la persona dice, bueno, hoy diezmé, ya mañana me van a dar un mejor puesto o no, me van a cambiar me van a llamar y que me gané la lotería. Muchas veces la fe también tiene que ver con la capacidad que tú tienes de perseverar, porque la fe no es como, ay, voy a intentar esto a ver si Dios es mi varita mágica y me hace todo mañana. No, sino que tú dices, primeramente, obedezco a Dios y ya, esto es para Dios siempre. Y segundo, la ofrenda está en esa fe de uno poder hacer esto. Y les cuento otro testimonio bonito. Me acuerdo una vez que con mis hermanos dijimos, eh, Señor, queremos consagrar nuestras finanzas a ti, o sea, necesitamos, como queremos que tú nos des otro trabajo. Mi hermano estaba creyendo por otro trabajo. Y entonces dijimos, bueno, sembremos algo de lo que tenemos. Entonces ahí nuestra cuenta no estaba tan vacía. Dios nos había bendecido, gracias a Dios. Póngale que teníamos, no sé, voy a decir cualquier número. Teníamos 4.000 pesos. No es verdad, pero pues voy a decir un número. Y entonces dijimos, bueno, Señor, yo estaba hablando con mis hermanos y dijimos, no, pues sembremos 2.000. Y todos nos pusimos nerviosos, uy, todos riéndonos en el comedor. Uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Y dijimos, bueno, pues creámosle a Dios, que si le entregamos esto a Dios es como una semilla, no porque Dios esté diciendo a ver quién me soborna, es porque simplemente hay cosas con las que Dios trabaja, ¿sí? Entonces la semilla que tú pones en el suelo, Dios hace llover y Dios hace crecer. La Biblia dice, uno planta, el otro riega y Dios es el que da crecimiento. Entonces, porque está la ley de la siembra y la cosecha, Dios Dios puede darte la cosecha, pero necesita que tú pongas algo en el suelo, ¿sí? Hay momentos, obviamente, hay milagros donde Dios dice, habitarás casas que no has construido, ¿sí? Tendrás viñas que no levantaste tú y comprarán sin dinero, sí, recibirán. Pero eso es lo que yo llamaría milagros. Y ya voy a terminar con esto. Termino con este testimonio y les digo los milagros. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, listo. Me acuerdo, mi hermano Daniel dijo, no, sembremos los cuatro, todo lo que está en la cuenta. Y Eliseo se tira al piso así, riéndose de los nervios. Y decía, no, ¿cómo así? No vamos a quedar otra vez sin nada. Y en el piso se reía de los nervios porque ya lo habíamos hecho cosas así. Uno siente, uy, es que es duro. Cada vez que uno lo hace, o sea, tiene que ser algo guiado por Dios, por eso no digo que nadie aquí de una vez salga y vaya a su iglesia y de todo lo que tiene, no. Asegúrense que sea guiado por Dios para que también lo hagan con fe y reciban también. Y entonces lo interesante fue que dijimos, listo, eran como las 11 de la noche, creo. Entonces dijimos, bueno, mañana a primera hora lo hacemos. Eh, y ya, pero tomamos la decisión, no que íbamos a dar los cuatro, íbamos a dar los dos. Solo nos reímos ahí y ya dijimos, bueno, ya lo que nos pusimos de acuerdo, Señor, vamos a dar esto. Y al otro día entonces nos levantamos, no sé, a las 7 y nos pusimos a trabajar, no sé qué, Y a las 9 yo dije, ay, se nos olvidó pues que íbamos a mandar esto a un ministerio, a sembrarles esto. Y Eliseo vino y me dijo, no, me acaba de llamar alguien que quería sembrar en nosotros y nos sembró el doble de lo que teníamos en la cuenta. Y yo dije, ok, ¿qué pasó? Si todavía no habíamos sembrado, o sea, era como que, o sea, entendíamos que esto venía, era como cosecha de la siembra, pero todavía yo no había hecho el envío. Y Dios nos habló muy claro y dijo, yo vi la decisión de su corazón. O sea, Dios en el momento en que Él ve el corazón, Él ya activa. Por eso Abraham no tuvo que matar a Isaac, sino que en el momento en que él decidió en su corazón y ya se paró ahí, dijo que ahora sí lo voy a matar. Dios dijo a Abraham, detente, no le hagas nada al muchacho. ¿Por qué? Porque ya conozco que me temes, ya conozco tu corazón. Sí, entonces Dios, en la intención de su corazón, Dios lo identifica inmediatamente. Entonces hay gente que incluso es capaz de dar y no, y en su corazón no. ¿Sí me entienden? O sea, Dios como que ve el corazón y ese testimonio para mí siempre me marca mucho porque yo dije, o sea, Dios realmente ve la intención del corazón. Por eso a veces hay gente que dice, Señor, no sé, yo por ejemplo he dicho, Señor, no tengo nada aquí en esta reunión y yo quería dar algo, pero no sé, voy a llegar a la casa y los 10.000 pesos que tenía, mañana los doy la próxima semana. O cosas así. Eso uno con Dios lo hace, obviamente que no se le olvide, ¿no? Porque después le prometió a Dios y no le dio. Pero Dios ve la intención del corazón y responde tanto, tan tremendo, que es así. Y ya va a terminar con esto. Entonces, la diferencia entre milagros y principios. Entonces,
Dios es un Dios de milagros, gloria a Dios. Mucho de lo que les estoy contando, los testimonios son milagros, ¿sí? Pero como les decía, hay un momento donde los israelitas, Dios los llevó por una temporada de milagros. Entonces, recibieron dinero que no habían trabajado, ¿cierto? Le pidieron a los egipcios todo el dinero. Fueron y Dios les abrió el mar rojo. Salieron al desierto y tenían nube, tenían fuego, tenían maná, tenían codornices, agua de la roca. O sea, vivían o sea, si había una iglesia sobrenatural que no les gustara a los bautistas, era esa iglesia de Moisés. Porque eran milagros día sí, día no, día sí, día no. ¿Y qué pasa con eso? Es gloria a Dios, es tremendo. O sea, dice, ningún hombre vio tantos milagros, digamos, en ese Antiguo Testamento como Moisés. O sea, fue un hombre de Dios tremendo. Pero ¿qué pasa? Levantó una generación inmadura porque era una generación que necesitaba milagros todo el tiempo. Sí, entonces ellos decían, llegaron a la tierra prometida y vieron a los gigantes y vieron las frutas y ellos dijeron, no, necesitamos es un milagro de Dios, no necesitamos es matar gigantes, necesitamos es que Dios vuelva a abrir la roca o que los gigantes aquí se mueran de un rayo. Sí, es porque uno tiene esa mentalidad de los milagros, todo es milagros, milagros, milagros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno madura y la siguiente generación maduró, Dios ya les pudo decir, ok, hoy cesa el maná, porque ahora ustedes van a conquistar la tierra y de lo que conquisten, de eso van a comer y a vivir y a cultivar. Entonces, ¿cuál es la invitación mía y por qué hablamos de leyes y por qué hablamos de principios, por qué hablamos de diezmo, por qué hablamos, incluso hoy no lo hemos hablado, pero también en la capacidad está el aprender sabiduría, cómo manejo el dinero, la sabiduría de cómo yo administro, cuánto ingresa, cuánto saco, tengo un presupuesto, lo anoto, todo este tipo de cosas. Eso es ¿por qué? Porque entre más yo soy fiel en esas cosas, más Dios me puede confiar, ¿sí? Si una persona tiene una empresa y le entra 1 millón de pesos y se gasta 10 millones, pues no está siendo fiel, ¿sí? Entonces ahí tiene que revisar también incluso eso. ¿Hay milagros de Dios? Sí, siempre hay milagros de Dios. Pero ¿cuál es la idea? La idea, y esto es una frase que me dijo el profeta, también me pareció brutal. Dice, el milagro puede ser dos cosas en tu vida, hablando también de lo financiero. Dice, el milagro puede ser Dios lanzándote un salvavidas, ¿sí? Porque te estás ahogando. O el milagro puede ser como un bono por el buen trabajo que has hecho. Entonces, puede ser cualquiera de las dos cosas. Entonces, si una persona sin principios dice, Señor, por favor, ten misericordia, por favor, hoy no tengo para, o sea, no me alcanza para nada, ¿sí? Y Dios hace un milagro. Y hay otras personas donde uno está, y por ejemplo, eso lo vi mucho con mis papás cuando tenían su empresa muy grande. Ellos eran, digamos, muy juiciosos, estaban cuidando costos, esto, inventando el nuevo sistema, cambiando, hey, pongamos aquí esto, tal, y todo el tiempo, digamos, diligentes. ¿Dónde conseguimos el contrato? Esto, cuidemos de la gente, contratemos bien, paguémosle más a la gente, le daban universidad, esto, lo otro. O sea, en todo es diligente y en todo es juicioso, y después Dios hacía un milagro y aparecía una persona y les decía, eh, quiero hacer el contrato con ustedes y no con la otra empresa, y tenían que abrir 10 sucursales más. Y eso era un milagro, eso no era algo que podían hacer ellos en sus fuerzas, pero eso era un bono a lo que ellos habían estado bien, aquí iban abriendo capacidad, que iban entendiendo más. Entonces, ¿qué tipo de milagros quiero yo? Quiero el milagro donde Dios rescata mi economía, o que gloria a Dios. Por eso yo les digo y les conté mis testimonios así. O sea, donde la mujer dice, uy, yo no tenía un carrito y a los 3 días lo tuvo. La mujer que Dios le dio el carrito de tintos y dobleas. Pero a partir de ahí ella tiene que empezar a vender, tiene que ir todos los días, madrugar, hablar con la gente, hacer bien la calidad, que no se le dañe el arequipe, y ya Dios le empieza a dar más y tiene que confiarle más. Y si ella lo hace bien, pues va a tener 2 carritos después. ¿Sí me va a entender? ¿Y Dios puede hacer milagros siempre? Sí. Pero qué tipo de milagros quiero yo también depende también de los principios con los que yo vivo. Y por eso el diezmo es uno de los primeros principios. Si yo vivo sin el diezmo, probablemente voy a necesitar más milagros de rescate que milagros de bono, porque el diezmo es el que, digamos, me pone más como ese mínimo donde yo digo, Dios me protege así. Y realmente se vuelve más como un premio de parte de Dios, un milagro que dice, te voy a llevar al siguiente nivel. Hay cosas que nosotros no podemos hacer y Dios hace otro milagro. Y Dios pone cosas y Dios pone personas y da gracia y hace cosas que uno dice, wow, esto es una locura. Pero ahí es porque yo estoy siendo diligente en mis finanzas. Entonces realmente el milagros versus principios. Realmente no es que uno niega el poder de Dios ni la fe.
Eso es lo importante, porque hay gente que dice, no, 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 eso que no le prediquen tanto allá a los evangélicos, eso es más aquí, póngase a trabajar, mijito, no adore tanto, no ore tanto y sea juicioso. Y eso es como la gente que saca completamente lo sobrenatural y lo espiritual, cuando esto es todo de Dios. El poder de hacer riquezas lo da Dios, ¿sí? Incluso hay un versículo que yo decía, Señor, pero los ricos, este tema, y Dios me llevó a un versículo en Daniel, donde Daniel habla, no sé si saben esta historia de la estatua de oro, la cabeza de oro, que tiene el pecho de bronce, Daniel le dice a Nabucodonosor, le dice, el Dios del cielo y de la tierra te dio a ti todas estas cosas. Te dio dominio sobre toda la tierra, sobre todos los hombres y las bestias, del Dios del cielo. Y Dios, entonces Dios le dio a Nabucodonosor lo que Nabucodonosor tiene. Entonces ahí uno entiende y uno dice, pero Señor, primero uno entiende que viene de Dios, segundo uno dice, pero ¿cómo se lo dio a Nabucodonosor? Y después por eso Dios dice, las riquezas del justo, perdón, las riquezas del impío están preparadas para el justo. Entonces, digamos, el impío es el que las está preparando porque tenía la capacidad o porque fue el que, digamos, trabajó, hizo lo siguiente, lo que sea, o tuvo una persona que lo puso ahí, si Nabucodonosor estaba heredando. Alguna de estas leyes se cumplió, o todas, para él entrar en esa posición, pero después Dios puede decir, ok, la riqueza de Nabucodonosor va para, encontré un rey, encontré a alguien sabio como Salomón, encontré a alguien con capacidad como David, con un corazón como el mío, tomé y le entregó la riqueza de las naciones. Entonces Dios siempre está buscando personas que hagan su voluntad y su reino. Y si no las encuentra, Dios dice, bueno, levanto a Ciro, que no me conoció, pero hará todo lo que yo le diga. Entonces, cuando aparece un Ciro, siempre es casi que nos hace quedar mal a la iglesia, porque significa que Dios no encontró un David cuando hay un Ciro. Que Dios dice, aunque no me conoció, hará todo lo que yo le diga. Pero Dios quería era realmente un David, alguien conforme a su corazón. Entonces, si se quedan con algo, por favor, quédense con todo. Eh, pero ahí les dejo, digamos, muchos de los tips. Quiero de pronto hacer algo mucho más práctico y sobre todo el tema de la administración, pero por lo menos les dejo esto y que realmente lo analicen, dijeran los señores, qué cosas ya estoy haciendo yo, qué tengo que mejorar, qué parte realmente yo no he aumentado o he buscado en mi vida y cómo realmente puedo empezar a aplicar esto de parte de Dios. Y por eso yo digo el tema de sabiduría, muchas veces la diligencia, muchas veces uno dice, bueno, me voy a poner a ayunar y que Dios me traiga todo el dinero y a veces Dios está esperando es que mandes la hoja de vida, ¿sí? Eh, a menos que Dios te diga, como nos dijo a nosotros solo una vez, en esos 2 meses que nos dijo, no pueden trabajar, ayunen y oren y ya después digamos, pero nosotros teníamos el deseo de decir, no, 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 vamos a trabajar, vamos a hacer, vamos a buscar y después uno entiende, digamos, Dios qué está haciendo y qué te está pidiendo, pero el default, casi siempre lo que Dios va a hacer es pedir, digamos, más esa diligencia, las manos diligentes serán bendecidas. Entonces, bueno, lo dejo ahí, si esto lo vamos a subir a YouTube, así que saludos a los de YouTube. Dios los bendiga, me encantó y espero que sea esto una súper bendición.